movimiento orbital alrededor del núcleo. Y recuerdo que íbamos a ver como la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? Y sabemos nosotros que la Tierra gira alrededor del Sol y también gira en su propio eje, ¿cierto? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Bueno, pues lo mismo le pasa al electrón. El electrón gira alrededor del núcleo, pero el spin, pues se le llama spin, el electrón al girar en su propio eje, a eso es lo que se le llama como spin. Al electrón que gira alrededor de su núcleo y gira en su mismo eje. Bien. Siguiente subtítulo, la teoría de Weber o teoría de Weber. A ver si no se bloquea esta cosa. Ya ven que ayer se bloqueó, pero voy a usar el de la propia, ¿cómo se llama? La propia, la... Entonces decimos, ya les había dicho que así se escribe, Weber. Bueno, ¿sí lo ven? ¿Sí ven la pizarra? Sí. Ok, gracias. Entonces, nos dice lo siguiente. Las barras imán o cualquier otra forma que tengan los imanes, coma, están constituidos por diminutivos imanes moleculares agrupados en microscópicas regiones en hileras desde 1. ¿Agrupados en qué, profe? Perdón. ¿Qué te quedaste? Agrupados Agrupados, sí. en microscópicas regiones en hileras desde uno a otro extremo, coma, correspondiéndose polos de distinto nombre. ¿Sí? Bien. Voy a regresar al otro punto. Nos habla de la naturaleza de los imanes y queremos, ahora sí que tratar de visualizar el spin. No lo vamos a poder hacer, ¿sí? Lo que podemos hacer o tratar de visualizarlo sería, ¿qué sucede si yo tengo un imán de barra? Tiene el norte y tiene el sur. ¿Qué pasa si a este imán de barra lo parto a la mitad? ¿Qué sucede? ¿Qué creen que suceda? Pues el otro norte y otro sur, ¿no? A cada uno. En cada uno voy a tener, es decir, voy a tener al partir ese imán, voy a tener dos imanes, ¿sí?
un norte, un sur, un norte y un sur. Y si a esos yo los parto, pues si en lugar de tener 2, voy a tener 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? A esos 4 los parto, voy a tener 8. Así voy a ir hasta llegar a la mínima. Ahora sí, como se dice, a la mínima expresión. Ese sería la manera de poder pensar, ¿sí? De cómo llego al spin. Si me voy más microscópicamente, voy a suponer que tengo aquí el núcleo, ¿m? Y alrededor del núcleo tengo este electrón, ¿sí? Pero que este electrón, le llamo spin, gira alrededor de sí mismo y de su órbita, y a este spin es el spin magnético. Eso es lo que tratamos de hacer. Ahora, en la teoría de Weber, ya les había yo adelantado que pensé que ya lo habíamos visto, era que si yo tengo una barra de acero, ¿sí? A esta barra de acero, microscópicamente, a ver, bueno, les dije que íbamos a tener diferentes posiciones de estos, por decirlo así, spin. Ajá. Así se encuentra microscópicamente, ¿sí? Desalineados. Cuando yo lo imante a esta barra de acero, yo la imante y me lo dice el teoría de Weber. Dice, están constituidos por diminutivos imanes moleculares agrupados en microscópicas regiones, en hileras, que quiere decir que ya cuando el imán, la barra está imantada, entonces estos se van a encontrar en hileras de esta manera. Y ya el cuerpo, o sea, esta barra de acero quedó imantada. Esta es la teoría de Weber. ¿Sí me di a entender? Oh, Sí. bueno. Entonces, seguimos con el siguiente punto. Definición de campo magnético. 2 puntos seguidos. Es el espacio que rodea a un imán. Es el espacio que rodea a un imán. Y dentro del cual se deja sentir las fuerzas originadas por el propio imán. Bien. Entonces, en la órbita sabemos, ¿sí?, que tenemos electrones en la primera capa, en la segunda capa, en la tercera capa y así.
¿Estamos de acuerdo? Y que en la primera capa vamos a tener que, ¿cuántos electrones? Siempre y de cajón. ¿Cuántos? 2. Dos. Dos. ¿Sí? Esos siempre van a ser dos, siempre. Donde van a ir variando va a ser ya a partir de la tercera capa, ¿sí? Porque en uno tenemos 2, en el otro podemos tener 8, en la tercera, dependiendo del elemento, es el número de electrones que tiene y van a ser en diferentes capas, ¿de acuerdo? Ahora, recuerdo que les enseñaron que tienen una carga de prueba y que si esa carga de prueba yo lo acercaba, ¿sí? Sentía yo una cierta atracción o repulsión. ¿Cierto o falso? Sí. ¿Ah? Entonces, eso yo lo hacía en el campo eléctrico. En el campo magnético, ¿cómo voy a sentir esa sensación de que tengo un campo eléctrico? Bien, yo tengo aquí una barra, ¿sí? Una barra y este ya es un imán y es el norte y el sur. Y para saber si este imán, ahora sí, saber que atrae o no atrae a los cuerpos, le voy a acercar una barra metálica. Al acercarla, vamos a suponer que aquí yo ya siento, yo, ¿sí? Aquí vas a poner. Barra de acero, ¿sí? Vamos a suponer que a esta distancia hay un campo magnético, ¿sí? Y ese campo magnético que hay aquí, Gaspar, en este campo magnético que hay aquí, esta distancia es donde hay sensación de ese campo magnético. Si yo lo alejo más, a lo mejor ya no alcanzo esa sensación. Entonces, esta barra hasta aquí es donde hay ese campo magnético. Entre más el imán sea más fuerte, mayor será su distancia de atraer o de rechazar. A eso se le llama campo magnético. ¿Nos entendimos? Sí. Bueno, Sí. ok. Ahora, fíjense bien. Siguiente punto. Líneas de fuerza magnética. 2 puntos seguidos. En un campo magnético se supone formado por un número infinito de líneas imaginarias. ¿Puede repetir, por favor, profe? ¿Todo? Bueno, ahí va. En un campo magnético se supone formado me equivoqué, ¿verdad? No, sí, se supone formado por un número infinito
de líneas imaginarias. Gracias. Nada. ¿Qué es lo que vamos ahora a ver? ¿Sí? Yo aquí les estoy diciendo que existe un campo magnético aquí y que esta barra hasta aquí llega y que si unas barras más poderosas imantadas, tengo mayor región de campo magnético. Pero resulta que para que yo pueda trabajar hablando de ese campo magnético, el matemático se auxilia de un elemento que se llama, ¿cómo se llama, jóvenes? Lo han lo usaron mucho en la parte de física 3 y que lo representamos por medio de una flecha, ¿sí? Es un vector. Entonces, a través de ese vector, para poder trabajar ahora esa línea imaginaria, le voy a llamar vectores. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir con eso? Que en este punto de aquí, pues va a haber muchas líneas imaginarias, muchos vectores. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces es líneas imaginarias, la vamos a llamar vectores y es con la que se va a trabajar. Aparte, características importantes. 10 minutos nos saca y volvemos a entrar, por favor. Características importantes de las líneas magnéticas. 2 puntos y seguido. Número 1, generalmente son curvas. Dos, coma, son continuas. Coma, principiando en los polos norte de los imanes y terminando en los polos sur. Coma, 3, jamás se cruzan en un punto. A ver, con el dibujito que les acabo de poner, ¿cuál fue mi error? Con respecto a lo que acaban de escribir. Que no ¿La están- dirección de los vectores? Así es. Sí. Porque si yo estoy poniendo aquí, que es el polo sur, los vectores, ¿cómo deberían de ser? En el polo norte. Del norte al sur. Aquí, el vector en lugar de salir, porque aquí está saliendo, ¿sí? Entonces, aquí donde estoy diciendo que es
sur, ¿qué debe de ser? Norte. 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 Exactamente. Esto va a ser norte. Entonces hay que ponerle aquí norte y aquí sur. A ver. Le voy a borrar. Si después ya no puedo, voy a tener que volverlo a abrir. Ok, a ver. Ok, ahora. Eso es lo que me sacaba de onda. Que no me deja. Ya no me deja escribir porque ahora es puro borrar. Bien. Ni hablar. Voy a tener que... Ok, entonces resulta que aquí va a ser norte y aquí va a ser sur. Si yo a para ver bien y lo que me dice ¿sí? Lo que me está diciendo en esta aquí más o menos a la mitad. Yo aquí tengo el norte y aquí tengo el sur. De aquí, ¿qué va a suceder? Voy a tener esto. ¿Sí? Pero ¿qué me está indicando? Que salen del polo norte y aquí, ahora sí que, como se dice, aquí va a hacer esto. Entonces, aquí llegan estos llegan y entonces, ¿qué tengo aquí? Un campo magnético. Sí, en toda la región. Como dice, este es porque es una barra. ¿Eh? Esto es lo que yo tengo. Sí, del norte al sur, del norte al sur. En el sur es donde entran. Ahora, ¿qué nos dice? Son curvas. Ahí está. Son curvas. Son continuas. Aquí está. Son continuas. ¿Eh? Y dice principalmente de los polos nortes del imán y que terminan en el polo sur. ¿Qué quiere decir? Que es en este, norte al sur, norte al sur, norte al sur. Eso es la continuidad. Y jamás se cruzan. Si ustedes observan, no se cruzan. Esas son las características, ¿no?, de las líneas magnéticas de los imanes. ¿Sí? ¿Voy bien o me regreso? Va bien. Ok.
Bien, no tenemos duda hasta ahorita. Aquí ya nos habla en el siguiente punto, póngale espectros magnéticos. Dos puntos seguidos. Se obtienen en forma experimental. Las diferentes imágenes o esquemas del campo magnético, coma, se obtienen colocando un papel, coma, mica o cristal. ¿Puede repetirlo, profe? ¿En qué? Todo, ¿en qué te quedas? En campo magnético. En el esquema del campo magnético o esquemas del campo magnético, coma. Se obtienen colocando un papel, mica o cristal encima de un imán y espolvoreando sobre él las limaduras de hierro. ¿Qué nos quiere dar a entender? Si ustedes observan, aquí tengo el imán. Si yo a este imán aquí le hubiera puesto el vidrio, y le esparzo limaduras de hierro, jóvenes, ¿se puede o no se puede? De aquí mismo sale, ¿eh? Un Weber igual a 10 a la 8 Maxwell. Entonces, un Maxwell, ¿a qué va a ser igual? Jóvenes. 10 a la menos 8. Sí, porque ¿qué voy a hacer? Pues si yo tengo aquí un Weber y este 10 a la menos 8 está multiplicando, ¿pasa qué? Pasa dividiendo. Entonces, 10 a la 8. Y entonces, ¿cuánto me da? 10 a la menos 8. ¿Y qué me quiere decir? Que entonces un Maxwell es igual a 10 a la menos 8 que Webers. Weber. Ajá. Abusados. Ahora, el flujo magnético medido en el sistema MKS o sistema internacional. El flujo lo vamos a medir ¿en qué? Pues en Webers.
Ahí está. ¿Dudas en el sistema MKS y el sistema CGS? No. No. Bien. Ahora, siguiente. Va a ser, Profe, ¿sí? es que hay unos compañeros en la sala de espera que llevan tiempo esperando entrar. No me aparece, hijo. Voy a cerrar la pizarra, pero ya esto que está aquí se borra. Bueno, esperemos que no se borre. Pero no me aparece nadie en la pizarra. Digo, el que está fue. No, no hay nadie. No, no tengo a nadie en espera. A ver, vamos a esperarnos un ratito, pero no, no hay nadie. No. No, no hay, no, no entra nadie. Y sí, hace rato había 40, ahorita nomás hay 35. ¿Estamos? Entonces, fíjense bien, jóvenes, ¿eh? Vimos densidad, vimos flujo magnético, vimos campo magnético. Ahora vamos a utilizar otro concepto. Densidad de flujo magnético. ¿Sí? Dos puntos seguidos. Y nos dice, es el número de líneas magnéticas que atraviesan por unidad de área, normal a la dirección del flujo magnético. No, nadie ha entrado. Entonces ahora es densidad de flujo magnético. Aparte, modelo matemático de la magnitud
de la inducción magnética. Su modelo matemático es esta. Beta igual al flujo magnético sobre el área. ¿Sí? ¿Cuáles serán sus unidades? ¿Cuáles son, jóvenes? Weber, Maxwell. Weber, acuérdate bien, ahí está, todavía no lo borro. Sí, o sea, estamos trabajando ahorita en el MKS, Sistema Internacional. También puede ser Maxwell, cuando es en el sistema CGS. ¿Sí? Weber, ¿qué más? ¿Sobre metro cuadrado? Sobre metro cuadrado, efectivamente. ¿Sí? Entonces ponemos Weber sobre metro cuadrado. ¿Por qué metro cuadrado? Porque es área y el área está dada en metros cuadrados. Y también lo podemos ver de qué manera, de que son el qué, el número de líneas, ¿no? Número de líneas magnéticas. ¿Sobre quién? Sobre metro cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Ok. Cuadrado. Bien. Entonces, fíjense bien. Beta, que es la inducción magnética, y que estamos hablando de Webers metro cuadrado, y a esto le vamos a llamar inducción magnética. Ok. El Weber pues no va a estar arriba y abajo, vamos a ponerle. Entonces decimos la inducción magnética, que es igual a Weber sobre metro cuadrado, va a equivaler a una Tesla. ¿Estamos? Eso ya lo vamos a ir utilizando. ¿Sí? Aquí hay una persona, hay cuatro personas, a ver, juntas aquí. Voy a cambiar de pizarra, ustedes. A ver, creo que hay cuatro. 1, 2, 3, 4. Ok. Ahora, otro. Hoy están muy tarde. ¿Otro? No.
Bien, Ya me dejó ingresar, profe. ok. Es que luego no me aparece con la pizarra, tengo que, Sí, es que desde que cambiamos de Zoom, bueno, desde que nos sacó el otro y nos metió a este, no me dejaba ingresar. fíjate. Bueno, a ver, voy a borrar todo. Ya de aquí ya no necesitamos borrar todos. Ahí está. Bien. Ahora vamos a aplicar lo que nos hacía nuestra compañera. En el sistema, ahora va a ser en el sistema CGS. Uh-huh. Y entonces la inducción magnética se va a medir en Maxwell sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Y tenemos no, un Maxwell. Acuérdense que hay que hacer las conversiones. Igual un Maxwell sobre centímetro cuadrado va a ser igual a un Gauss. Fíjense, en el sistema MKS es una Tesla. En el sistema CGS es un Gauss. ¿Sí? Y tenemos que una Tesla va a ser igual a qué dijimos, al Weber sobre qué, metro cuadrado, y que esto iba a ser igual a 10 a la 8, 10 a la 8 Maxwell sobre 10 a la 4 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? 10 a la 8. ¿Sí estamos bien o no? Sí. Jóvenes, a ver, dicen que sí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que una Tesla va a ser igual a 10 a la 4, ¿qué? Gauss. Gauss.
¿Sí? Una Tesla igual a 10 a la 4 Gauss. Ahora, el sentido inverso. Un Gauss va a ser igual ¿a qué? ¿10 a la menos 4 Tesla? Sí, o bien, para que sepas de dónde viene, entonces sería una Tesla, ¿sí? ¿Sobre quién? 10 a la Sobre 4. 10 a la 4. Ujú. Y ahí ya hacemos ¿cómo se llama? El despeje y vas a tener que un Gauss es igual a 10 a la menos 4. ¿Está bien? Qué rápido. Ya nos va a sacar de vuelta. ¿Alguna duda? No. No. Bien. Entramos ya a la aplicación de lo que hemos visto. Es decir, vamos a entrar ya a hacer problemas. ¿Con quién? Con nuestro famoso Coulomb. Entonces, escriban lo siguiente. La ley de Coulomb para el magnetismo. ¿Ustedes lo vieron para qué? ¿En el pasado? Ley de Coulomb. ¿Para quién fue? ¿Campos magnéticos? Perdón, no te escuché. Campos eléctricos. Bueno, para la electrostática, ¿sí? Ahora aquí lo vamos a utilizar, ¿sí? Para el magnetismo. Aquí, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar nomás las letras, ¿sí? Porque para electrostática usaban, ¿cuál? La Q, ¿sí o no? Sí. Ajá. Ahora vamos a usar la letra P, ¿sí? Que es del polo. Entonces, enunciemos la ley del magnetismo. Dos muy seguido. La fuerza magnética de atracción o de repulsión entre dos polos magnéticos es directamente proporcional al producto de las intensidades de esos polos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Esa fórmula no se les debe de olvidar porque la han estado viendo. No sé cómo se las hayan explicado, enseñado, pero aquí lo vamos a ver. Si yo me sé la definición, puedo hacer
la fórmula. ¿Sí? ¿Qué me dice? Me dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas, perdón, de los polos. Ahí está. Y me dice que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, esa constante que voy a poner se va a llamar K. Entonces mi fórmula me va a quedar así. La fuerza es igual a la constante por el producto de los polos entre la distancia al cuadrado. Profe, ya. ¿el valor de K es la de 9 por 10 a la 9? Ahorita la vamos a ver, mijita. ¿Sí? Por ahorita ya tengo esta acá, que es una constante. Y tengo que utilizarla para poder hacer una igualdad. A lo mejor ustedes les enseñaron más directamente la fórmula, puedo pensar, porque no me pudieron explicar cuál K. ¿Sí? Bueno. Ya tenemos la fórmula. ¿Sabemos cada una de las letras el significado? ¿Jóvenes? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? F es la fuerza. ¿De qué? ¿De atracción o de repulsión? ¿Cuáles son sus unidades? Newtons. Newtons. Ahora, la P y P' o P1, P sub índice 2. Son los polos, ¿no, profe? Son los polos magnéticos. ¿Sí? O bien, como son los polos, vienen siendo las cargas magnéticas. Escríbale para que no se les olvide. Las cargas magnéticas o intensidad de los polos magnéticos. Las unidades. Amper guión metro. R. ¿Qué es R? La distancia. Radio. La distancia entre los dos polos. ¿Qué unidades va a tener? Metros. Metros. Perfecto. Ahora, la K. La K, que es una constante, las unidades, ¿sí? Va a ser el Newton sobre... Por metro cuadrado. No, mija,
sobre, no, sobre amper cuadrado. Es más, para que no se equivoque por el área, póngale amper. ¿Sí? Newton, amper cuadrado. ¿A qué dijimos? Newton sobre amperes cuadrados. Ajá. Newton. Oye. Newton sobre. Bueno, les dije que lo podemos poner como A, pero para que no se equivoquen por la área, le pueden poner amper, así, o amperio. Uh-huh. Y que también iba a ser igual a Weber sobre amper metro. Abusados, acuérdense, eso lo van a usar mucho. La constante Newton, amper cuadrado, o Weber sobre amper metro. ¿Sí? Seguimos. ¿O tienen alguna duda? No. ¿Ese de Weber sobre amper metro también es de la constante? Sí, sí. O sea que dependiendo del tipo de problema que vayas a usar, si te da la fuerza en newtons, pues vas a usar newtons amper cuadrado. Si te va a dar datos en Weber, pues vas a usar Webers amper metro. Por eso te pongo una K va a ser igual a newtons amper metro cuadrado o Webers amper metro. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Profe, en todo caso de que fuera en el sistema CGS, sería Maxwell entre amper sobre centímetro. Sí. Por lo regular, pongan atención, por lo regular, siempre debemos de utilizar MKS o sistema internacional. Siempre. Sí. Si te dan unidades de centímetros, tienes que pasarlo a metros. Abusados en eso, ¿eh? O sea, tenemos que utilizar siempre el sistema internacional, que es el MKS. Y hay veces que les ponen, por ejemplo, la distancia en centímetros, ¿sí? No te vayas a ir con la finta o no se vayan a ir con la finta. Tienen que pasarlo a metros. Si se los dan en milímetros, tienen que pasarlo a metros. ¿Sí? Bien. Ponemos lo siguiente. Como encabezado. No, mejor subtítulo. Esto lo podemos usar de esta manera. A ver, ¿son muchos? Sí. 1, 2, 3. Ok. De esto, ¿sí?
pongan lo siguiente. Es la constante magnética del medio en donde se encuentre o donde se encuentran los polos de los imanes. De los imanes. ¿Sí? Entonces, la constante la va a depender del medio en que se encuentren los imanes. ¿Sí? A ver, está más claro. Ahora, el subtítulo. Definir el concepto de permeabilidad magnética. ¿De qué? Definir el concepto de permeabilidad magnética. Absoluta del medio. Entre paréntesis van a poner la letra y esta letra se llama mu. Es como si fuera una U, pero con esta patita más larga. ¿Sí? Una mu. 2 puntos y seguido. Es el grado de facilidad que presenta una sustancia cualquiera al paso de las líneas magnéticas o a la propagación del flujo magnético. Punto y aparte. Ahora vamos a escribir lo siguiente. La relación que existe entre la permeabilidad magnética absoluta y la constante magnética del medio en la ley de Coulomb. Bien, vamos a escribir la relación y me dice K va a ser igual
K va a ser igual a la permeabilidad magnética absoluta, que es mu sobre 4 pi. Si yo quiero sacar aquí a mu, va a ser igual ¿a quién? A la constante por 4 pi. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Ahora, escriban. La ecuación de la ley de Coulomb en términos de la permeabilidad magnética absoluta. ¿cómo, profe? La ecuación de la ley de Coulomb en términos de la permeabilidad magnética absoluta del medio. Entonces, Profe, ¿me podría repetir lo último, por favor? permeabilidad magnética absoluta del medio. Ahora vamos a poner la ecuación y nos dice que la fuerza va a ser igual a la constante por el producto ¿de quién? De los polos magnéticos entre la distancia al cuadrado. Y que esto va a ser igual a quién? A mu sobre 4 pi, es decir, la permeabilidad absoluta sobre 4 pi por el producto de los polos entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Voy a borrar. Voy a ver si no lo borra. Volvemos. Anotamos. Entramos. Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí va a ser que dijimos R o que la canción. No sé. A ver. Deshacer. A ver. Ahí está. Entonces es R cuadrada. Aquí tenemos ya la fórmula de quién. ¿De quién, jóvenes? De la permeabilidad. Bueno, la fórmula de la ley de Coulomb aplicando la permeabilidad magnética absoluta. Es más, aquí pónganle aquí a un lado ley de Coulomb, ¿sí? Con la permeabilidad magnética del medio. ¿Por qué digo que lo pongan? Porque vamos a ir desglosando y entonces no van a saber cuál fórmula hay que utilizar para tal cosa. Por eso quiero que lo pongan. ¿Sí? Siguiente punto. Relación que existe entre la permeabilidad magnética absoluta del vacío
Y la constante magnética del medio en el vacío en la ley de Coulomb. A ver, jóvenes. La primera, ¿para quién fue? La primera ley. ¿Qué es? No te escuché. La primera fórmula, ¿en dónde la voy a utilizar? ¿Para quién? ¿Eh? Se lo está diciendo. Es el absoluto. ¿Sí? Esta letra es en el absoluto. Y por lo tanto, esta fórmula de la ley de Coulomb es en el absoluto. Ahora me está diciendo en el vacío. Por lo tanto, en el vacío vamos a denotar la letra K por un subíndice 0. Y el subíndice 0 me indica que está en el vacío. Por lo tanto, voy a tener a mu, pero esa mu, como dice que es en el vacío, pues también va a estar en el vacío. ¿Sí? Y que va a estar sobre 4pi. Y que podemos decir que es igual, fíjense bien, a 10 a la menos 7 newtons sobre amper cuadrado. Y que también va a ser igual a 10 a la menos 7. ¿Qué unidades? Ya las vimos anteriormente. Weber. Weber, ¿qué más? Weber, Ampere, amper, metro. Metro. Ahí está. ¿Qué quiere decir con eso, jóvenes? ¿Sí? Que K va a valer ¿cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto va a valer? Aquí se los está diciendo. 10 a la menos 7 newtons amper cuadrado o 10 a la menos 7 Webers amper metro. Aquí se los dice. ¿Sí? Entonces, como lo voy a usar en el vacío, ahora voy a utilizar la ley de Coulomb en el vacío. ¿Y cómo nos queda? ¿Cómo nos queda, jóvenes? F. F. Pero para que sea en el vacío, ¿con qué lo denoto? Con un 0, ahí está. Y que va a ser entonces igual ¿a quién? K. Ya directamente a
mu, pero va a ser ¿qué? Mu 0 sobre 4pi. ¿Por quién? Por el producto de los polos entre la distancia que los separa al cuadrado. Y ahí está la fórmula de la ley de Coulomb en el vacío. Póngale, porque se van a utilizar 3 fórmulas. En el absoluto, en el vacío y en el relativo. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner que se encuentra en el vacío. ¿Hecho? Sí. ¿Dudas? Pongan bien sus fórmulas, porque son las que van a utilizar. Aparte, escriba la relación que existe entre la permeabilidad magnética absoluta entre paréntesis, ¿cuál vamos a poner? ¿Cuál vamos a poner entre paréntesis? Relativa. Ajá. No. Fíjate bien lo que dice. Mu. Mu. Entre paréntesis, mu. ¿Sí? Coma. Permeabilidad magnética absoluta del vacío. Entre paréntesis, ¿cuál van a poner? Mu subíndice 0. Así es, lo encierran. Y la permeabilidad magnética absoluta relativa. Bien. Entonces, ponemos mu, que es la absoluta, va a ser igual a mu 0, que es la del vacío, por mu R. Mu R es la permeabilidad magnética absoluta relativa. ¿Sí? Si yo quiero despejar a mu R, ¿a qué va a ser igual? A mu sobre mu. Así es. Mu sobre mu 0. Ahí está. Si yo quiero saber, ¿sí? Si yo quiero saber mu R, entonces es mu sobre mu 0. Bien. Escribimos lo siguiente.
Escriba la relación que existe entre la permeabilidad magnética absoluta, paréntesis mu, se cierra, coma, permeabilidad magnética absoluta del vacío, paréntesis, mu, subíndice 0, se cierra, y la permeabilidad magnética absoluta relativa, paréntesis, mu, subíndice R, se cierra, coma, suponiendo la permeabilidad relativa igual a 1. ¿Cómo nos quedaría, jóvenes? Dice, bueno, voy a... ¿alguna duda de aquí? Porque voy a borrar. Jóvenes. No. Bueno, borrar. Ya está. Entonces, ¿qué me dice? Que mu va a ser igual a mu 0 mu R. Pero me dice que suponiendo que la permeabilidad magnética relativa es igual a 1, ¿qué quiere decir? ¿De dónde? Mu R, 10 minutos, igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda mi ecuación? Mu igual a mu 0 por mu R, pero mu R vale 1. Por lo tanto, ¿cómo me quedó? Que mu es igual a mu 0. ¿Sí o no? Sí. Todo lo que ustedes ahorita están anotando lo vamos a utilizar. Por eso pongan bien sus apuntes. ¿Sí? A ver si me da tiempo, porque ya van a ser las 4:49:50. Pasar lista. Entonces me quedé hasta este punto. ¿No hay ninguna duda? No. Vayan estudiando, porque les digo, lo vamos a aplicar. Ya terminando de explicar lo de las fuerzas, ya entramos a inducción magnética, que ya más o menos lo vimos. Entramos a problemas. Ajá. Bueno. Entonces, vamos a pasar la lista. Con ustedes tengo el laboratorio, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí. Tenemos laboratorio con ustedes. Sí, tienes con nosotros el laboratorio. Bien. Ya revisaron la práctica. Hay que hacer los problemas de campo eléctrico, es decir, recordar lo que vieron. Esa actividad. Es una actividad, efectivamente. Bien.
Baena. ¿No está? Barbosa. Presente. Ok, Baena no está. Profe, profe, sí, Ey. estoy buena. Pues, ¿dónde Profe, estás? Ey. aquí presente. Pues contesta, mijo. ¿Qué tal si No, te pasó? tuve problemas con mi audio. Ok. Barbosa. Ahora, ¿qué Presente. pasó con Abusado, Barbosa? Bonilla. Bonilla. Otra vuelta. De vuelta, ¿no? Cerón. Presente. Ay, no, porque estamos en teoría. Baena. Barbosa. Bonilla no contesta. Aquí ando, profe. Su uso, hijo. Cerón. Presente. Cortés. Presente. De la Fuente. Presente. Doring. Presente. Te me tardes, que ya tenemos poco tiempo. Durán. Presente. Espinosa. García Monroy. Presente, profe. Gaspar. Presente. Jerónimo. Presente, presente. Jerónimo. Gómez Rodríguez. Presente, profe. Hey. Chichi, órale. No espante. Guillén. Guillén. Presente.